¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los animales más impredecibles, temidos y sorprendentes del continente africano? Porque cuando pensamos en África, solemos imaginar a los leones rugiendo, a los guepardos corriendo o a las serpientes deslizándose por la maleza. Pero hay otros animales, igual o incluso más peligrosos, que no siempre reciben la atención que merecen. Algunos parecen lentos, pacíficos o inofensivos, hasta que atacan. Otros no cazan, pero matan. Y lo más inquietante es que muchas de estas criaturas no solo son fuertes, son inteligentes. Hoy te llevaremos a través de encuentros reales, datos impactantes y momentos de supervivencia que te pondrán la piel de gallina. Prepárate, porque lo que vas a ver te cambiará la forma en que miras el mundo salvaje. Comenzamos con uno que, probablemente jamás esperarías. Cuando uno imagina al animal más mortal de África, lo primero que viene a la mente suele ser el león, el cocodrilo, o incluso la hiena. Pero hay un gigante que nada en silencio y mata sin que lo veas venir: el hipopótamo. Pesa más de 1500 kilos. Puede correr a casi 30 km por hora sobre tierra firme. Y sus colmillos no son para masticar plantas, sino para despedazar lo que se le cruce. Aunque es herbívoro, el hipopótamo es territorial, impulsivo y letal. Cada año, se estima que más de 500 personas mueren por encuentros con estos animales, más que por cualquier otro mamífero salvaje en África. Y no hablamos de encuentros casuales. Muchos pescadores, turistas o habitantes locales han contado historias estremecedoras sobre cómo estos animales emergen del agua sin previo aviso, volcándole su barca a un solo empujón. Una mordida de hipopótamo puede cortar un bote de madera por la mitad. ¿Te imaginas eso? Uno de los vídeos más escalofriantes fue captado en el río Luangwa, Zambia. Un grupo de turistas filmaba a la distancia a una manada de hipopótamos. Todo parecía tranquilo, hasta que uno de ellos se lanzó fuera del agua como un misil. No hubo tiempo para reaccionar. En segundos, estaba a centímetros de la barca. Por suerte, el motor arrancó y pudieron escapar. Pero si hubiese fallado, parecía un tren saliendo del río, decía uno de los testigos. Y es que esa es la parte más aterradora. El hipopótamo no da señales. No ruge, no gruñe, no te avisa. Solo ataca. En tierra firme. Uno pensaría que su tamaño lo hace lento. Pero no. Cuando se siente amenazado, su velocidad es comparable a la de un atleta. Y si te ve como una amenaza para su territorio, su pareja o sus crías, más vale que tengas una ruta de escape clara. Pero lo más impactante es su fuerza de mordida. Más de 1800 sí. Para que te hagas una idea, eso es suficiente para romper los huesos de un antílope como si fueran ramitas. Ha habido casos de leones atacando a hipopótamos jóvenes, solo para ser repelidos brutalmente por un adulto que los embiste sin piedad. Algunos documentales han captado escenas que parecen sacadas de una película. Un hipopótamo enfrentándose a un cocodrilo, mordiéndolo por la mitad. ¿Quién lo diría? Ese animal que parece dormido bajo el agua es uno de los más peligrosos del planeta. Si el hipopótamo es el asesino silencioso de los ríos, el búfalo del Cabo es el demonio de los pastizales. Negro, masivo, impredecible. Su mirada lo dice todo. No necesita rugir, no necesita correr. Porque si te ha marcado, te va a aplastar. Puede que lo subestimes por su aspecto bovino, por parecerse a una vaca musculosa. Pero eso sería tu primer y último error. Los lugareños lo llaman la muerte negra, y no es por exagerar. Incluso los leones, esos grandes depredadores del África, piensan dos veces antes de enfrentarse a él. ¿Sabes por qué? Porque este animal no perdona, no olvida, y no duda. Con un peso de hasta 1000 kilos y unos cuernos curvos que se unen como una armadura sobre su frente, el búfalo es básicamente un tanque de guerra con patas. En muchas ocasiones, se le ha visto embestir sin provocación alguna. Hay grabaciones impactantes, safaris interrumpidos por una embestida fulminante, coches volcados, incluso leones emboscados que han salido volando por los aires. En una escena que dio la vuelta al mundo, captada en el Parque Nacional Kruger, un grupo de leones derribó a una cría de búfalo cerca de una charca. Todo parecía resuelto, pero de pronto, la manada regresó.
Decenas de búfalos organizados como una tropa militar. Uno a uno, fueron acercándose, rodeando a los leones. Y entonces, la carga. Uno de los leones fue lanzado como si fuera un muñeco. Otro quedó atrapado bajo las pezuñas furiosas de un búfalo que literalmente le pasó por encima. ¿El resultado? El ternero fue rescatado. Y los leones huyeron. No es una historia inventada. Ocurrió. Y quedó grabado. Hay algo especialmente inquietante en el búfalo. No se comporta como un animal salvaje más. No ataca por hambre. Ataca por orgullo. Se le conoce por guardar rencor. Cazadores han contado historias de búfalos heridos que se han escondido, solo para emboscar a quienes los dispararon horas después. Te mira. Se va. Pero vuelve por ti. Así lo describen los rangers más experimentados. No es ágil. No es veloz. Pero es imparable. Si un búfalo empieza a correr en tu dirección, ni siquiera un vehículo todoterreno garantiza que salgas ileso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que normalmente no va solo. Son animales sociales. Cuando uno ataca, los demás lo siguen. Y ahí es cuando el caos comienza. Sus cuernos, con forma de media luna, están diseñados no solo para empujar, sino para desgarrar. Una sola cornada puede perforar un costado. Ha habido reportes de muertes instantáneas causadas por un solo impacto directo al abdomen. Y por si fuera poco, el búfalo tiene una resistencia que parece sobrenatural. Se ha visto a ejemplares con múltiples heridas seguir peleando, incluso ganando. Es la definición de fuerza bruta, instinto salvaje y pura terquedad animal. Así que la próxima vez que veas uno, aunque parezca tranquilo bajo el sol africano, con el polvo dorado del atardecer acariciando su lomo, recuerda esto: no hay peor enemigo que el que no necesita rugir para matarte. Imagina un tanque con patas. Ahora, colócale una lanza en la frente, ponle una armadura milenaria encima, y dale el carácter de un veterano de guerra que ha visto demasiado. Así es el rinoceronte. No necesita demostrar nada, porque ya lo ha sobrevivido todo. En África, el rinoceronte es más que una reliquia viviente. Es una sombra del pasado que aún camina entre nosotros. Su silueta parece arrancada de un libro de dinosaurios. Su mirada, fría y serena, es la de quien lleva siglos resistiendo en un mundo que no siempre fue suyo, pero que aprendió a dominar a fuerza de embestidas. Puede alcanzar los 1500 kilogramos de puro músculo, con una piel gruesa como la corteza de un árbol y un cuerno frontal que puede medir más de 1 metro. No es un ornamento, es un arma. Y ha sido testigo tanto de batallas entre especies como de la crueldad humana. Pero a pesar de su poder, el rinoceronte no busca pelea. Camina con paso lento, casi solemne, como si cada paso fuera parte de un ritual antiguo. Pero no lo confundas con pasividad, porque cuando se siente amenazado, todo cambia. Hay imágenes captadas por drones que muestran el momento exacto en el que un rinoceronte detecta un jeep demasiado cerca. Primero se detiene, luego gira la cabeza, se toma un segundo para analizar, y entonces carga. Y no carga como un toro enloquecido. Lo hace como una avalancha. No hay pausa. No hay duda. Solo un bloque de furia gris lanzado a 50 km por hora. Una vez, en la reserva de Lulube Infolozi, un grupo de turistas creyó que podía acercarse demasiado para una foto. El guía apenas tuvo tiempo de gritar: «¡No se muevan!». Un rinoceronte negro, molesto por la presencia, embistió con tal precisión que dejó el vehículo volcado sobre su lado. Milagrosamente, no hubo víctimas, pero nadie volvió a intentar acercarse así de nuevo. Pero lo que más duele no son sus ataques. Lo que más duele es que está desapareciendo. El rinoceronte, uno de los animales más fuertes de África, está perdiendo la batalla más cruel, la que libra contra la codicia humana. Su cuerno, hecho de queratina como nuestras uñas, es más valioso que el oro en el mercado negro. Y eso ha convertido a este gigante en un objetivo silencioso. Los cazadores furtivos no se enfrentan a él. Lo acechan. Lo traicionan. Lo derriban desde lejos y desaparecen entre la noche, dejando su cuerpo como una cicatriz más en un continente que llora a sus titanes. Y sin embargo,
El rinoceronte sigue. Cada uno que sobrevive es un acto de resistencia. Cada paso que da, una declaración de orgullo. Es la bestia blindada que no necesita mostrar velocidad para imponerse. El guerrero ancestral que nos recuerda que África todavía guarda secretos más grandes que el hombre. No hace falta que ruja, ni que corra, ni que muestre los dientes. La jirafa no necesita imponer, porque ya lo ha conquistado todo desde las alturas. Ver una jirafa en medio de la sabana es como presenciar una pintura viva. Alta, majestuosa, con ese cuello imposible que roza el cielo y una mirada serena que parece observar desde otra dimensión. Mientras todos los demás animales están ocupados sobreviviendo en tierra, ella lo hace desde las nubes. Puede medir hasta 6 metros de altura. Su corazón pesa más de 11 kilos. Y no lo digo como metáfora. Literalmente necesita ese poder para bombear sangre hasta su cerebro, a lo más alto. Pero lo impresionante no es solo su biología, sino su dignidad. No corre, desliza, no ataca, se defiende. Y cuando lo hace, es una fuerza de la naturaleza. Parece difícil imaginar que una criatura tan elegante pueda ser peligrosa. Pero cuando se ve amenazada, una jirafa no huye. Lucha. Y lo hace con unas patadas capaces de matar a un león con un solo golpe. No es común, pero sucede. Hay un vídeo, grabado al amanecer en el Parque Nacional Kruger, donde una manada de leonas intenta emboscar a una madre jirafa con su cría. Se acercan con sigilo, rodeándola. Ella lo sabe. No tiene tiempo para correr con su bebé. Así que hace lo impensado, se gira y enfrenta. Durante casi 4 minutos, aguanta embates. Lanza patadas como relámpagos. Una leona cae. Otra duda. Y al final, se van. La cría vive. Y la jirafa queda, alta e inmóvil, como un faro de resistencia. Pero su mayor amenaza no son los depredadores. Es el hombre. En los últimos 30 años, las poblaciones de jirafas han disminuido en más del 40%. No porque la naturaleza haya fallado, sino porque hemos invadido su espacio. Las carreteras, las cercas, la expansión urbana. Cada nuevo asentamiento humano borra un pedazo del cielo de la jirafa. Y sin embargo, ahí sigue, silenciosa, observando desde arriba, como si nos preguntara, ¿hasta cuándo? Muchos pueblos africanos la consideran un símbolo de conexión entre la tierra y el cielo. Un recordatorio viviente de que se puede ser fuerte sin ser brutal. Grande, sin ser ruidoso. Poderosa, sin necesidad de demostrarlo. Porque en un mundo que a veces parece correr sin rumbo, la jirafa camina con gracia. Y mientras otros luchan por imponerse, ella simplemente existe. Alta, serena, inolvidable. Dicen que un elefante nunca olvida. Pero lo que el mundo suele olvidar es cuán profundamente siente un elefante. No es solo el animal terrestre más grande del planeta. Es, quizá, uno de los más emocionales, nobles y sabios. Puede pesar más de 6 toneladas, tener colmillos de más de 2 metros y aún así, quedarse quieto durante horas junto al cuerpo de un compañero caído. Porque sí, los elefantes hacen duelo. Lloran. Se despiden. Su tamaño asombra. Pero es su corazón lo que conmueve. En la sabana africana, los elefantes marcan el ritmo de todo. Donde ellos caminan, se abre paso la vida. Las aves los siguen, las semillas brotan en su camino, y los pozos que cavan en los ríos secos acaban salvando a otros animales más pequeños. Son arquitectos del ecosistema, pero también víctimas de su propia magnificencia. Los cazadores furtivos los persiguen por marfil. El comercio ilegal no ve un ser, ve un colmillo, una cifra, una mercancía, y aún así, los elefantes perdonan. Viven en manada, bajo el liderazgo de una hembra sabia, que conoce cada rincón del territorio. Enseña a las crías el valor del agua, la ruta del alimento, y el respeto por los ancestros. Hay grabaciones estremecedoras de cómo reaccionan cuando un miembro muere. Se acercan, lo rodean, lo tocan con la trompa, lo huelen, y luego, algunos lloran, otros rugen con un sonido grave, que no es rabia, es tristeza.
Un vídeo famoso muestra cómo un grupo de elefantes atraviesa 20 kilómetros solo para llegar al lugar donde un guardabosques, que los protegió durante años, fue enterrado. No había comida. No había agua. Solo respeto. Y llegaron todos. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Volvieron el año siguiente. El mismo día. Como si su corazón, grande como su cuerpo, guardara la fecha como un ritual sagrado. Un elefante no olvida. Y nosotros tampoco deberíamos olvidar que no basta con admirarlos desde lejos. Hay que protegerlos. Hay que defender su derecho a vivir libres. Porque perder a los elefantes no sería solo perder a un animal. Sería perder parte de nuestra propia historia, de nuestro equilibrio, de nuestra humanidad. Son gigantes, sí, pero también son espejos. Y cuando uno de ellos camina entre la niebla del amanecer, con la cabeza en alto y la trompa en movimiento, no estás viendo solo fuerza. Estás viendo memoria, compasión, sabiduría. Estás viendo lo que la naturaleza aún nos trata de enseñar. Pocas criaturas arrastran tanta mala fama como la hiena. Y es curioso, porque gran parte de lo que creemos saber sobre ella es un mito. Nos la pintaron como cobarde, carroñera, sucia. Pero, ¿y si te dijera que la hiena manchada es una de las cazadoras más exitosas de toda África? Sí, aunque muchos piensen que vive de los restos de los leones, la realidad es que cerca del 80% de sus presas las caza por sí misma. Y lo hace en grupo, con una coordinación que recuerda a una manada de lobos. Pero hay algo más sorprendente. Las hienas tienen una de las estructuras sociales más complejas del reino animal. Sus clanes son jerárquicos, matriarcales, y las hembras, más grandes y dominantes que los machos, son quienes lideran. ¿Te suena familiar? Porque este es uno de los pocos casos donde el poder no solo lo tienen las hembras, sino que también ellas controlan la reproducción, los recursos y las decisiones grupales. Ahora hablemos de su risa. Ese sonido escalofriante que las hizo protagonistas de películas y pesadillas. Pero no es risa. Es comunicación. Cada vocalización tiene un propósito. Advertir, coordinar, intimidar o incluso mostrar sumisión. Y si hablamos de resistencia, la hiena es una bestia diseñada para sobrevivir. Tiene mandíbulas tan potentes que puede triturar huesos como si fueran galletas. Su estómago puede digerir casi todo. Piel, pezuñas, cuernos, nada se desperdicia. Pero lo más fascinante es su astucia. Hay vídeos impactantes de hienas robándole presas a leones. No por fuerza, sino por estrategia. Atacan en grupo, crean distracciones, y logran hacer que incluso el rey de la selva suelte el banquete. ¿Y sabes qué más? Tienen una memoria increíble. Pueden recordar rostros humanos, identificar amenazas, e incluso modificar sus rutas para evitar zonas peligrosas durante años. Una vez, una cámara captó a una hiena arrastrando a una cría de ñu recién nacida. Cruel, sí, pero necesario. Porque ese alimento significaba vida para su clan. La naturaleza no sigue nuestras reglas de bondad o maldad. Solo sabe de equilibrio. Y aunque nos cueste aceptarlo, la hiena cumple un rol vital en los ecosistemas africanos. Limpia, regula poblaciones y mantiene el orden natural. Quizá no sea bella como la jirafa, ni majestuosa como el elefante. Pero la hiena es persistente, inteligente, brutal y totalmente subestimada. Y tal vez, eso es lo que la hace tan fascinante. Porque en un mundo donde todo el mundo quiere ser rey, ella sobrevive, en las sombras. Hay criaturas que parecen haber escapado del tiempo. Animales que caminaron junto a los dinosaurios y que, sin cambiar casi nada, siguen aquí. Uno de ellos te espera, silencioso, inmóvil, oculto bajo el agua. Y cuando te das cuenta de que está ahí, ya es demasiado tarde. Te presento al cocodrilo. No un simple reptil, no una lagartija gigante, sino uno de los depredadores más letales, antiguos y adaptados del planeta. Este titán semiacuático habita en ríos, lagunas y pantanos de África, Asia, América y Australia. Y dependiendo de la especie, puede alcanzar más de 6 metros de largo y pesar hasta 1 tonelada. Pero lo que realmente lo hace temido
Es su capacidad para esperar. Sí, el cocodrilo no corre detrás de su presa como un león. No necesita olfatear como una hiena. Él simplemente espera, con una paciencia casi aterradora, completamente inmóvil, con solo sus ojos y fosas nasales fuera del agua, hasta que algo se acerca. Y cuando llega el momento, explota. En una fracción de segundo, se lanza con una fuerza brutal y atrapa a su víctima con una de las mordidas más poderosas del reino animal. Hasta 3700 y de presión. Para que te hagas una idea, eso es más que la mordida de un tiburón blanco. Pero no termina ahí. Una vez que atrapa a su presa, el cocodrilo realiza lo que los expertos llaman el giro de la muerte. Una rotación violenta bajo el agua para desgarrar carne y desorientar. Y si crees que un antílope o un pez es su único objetivo, piénsalo de nuevo. Ha habido ataques documentados a leones, búfalos, hienas e incluso elefantes jóvenes. Y también a humanos. Pero hay algo que muchos no saben. El cocodrilo no solo caza, también siente. Experimentos han demostrado que estos reptiles tienen más sensibilidad en sus mandíbulas que las yemas de nuestros dedos. Sí, eso les permite detectar el más mínimo movimiento en el agua, y distinguir entre una rama y un latido. Y no solo es fuerza y percepción. El cocodrilo tiene una inteligencia sigilosa, capaz de colocar ramas en su hocico para atraer aves que buscan materiales para sus nidos. ¿Ingeniería animal? Absolutamente. Pero lo más impactante es su antigüedad. Se han encontrado fósiles de cocodrilos con más de 200 millones de años. Eso significa que han sobrevivido a extinciones masivas, glaciaciones, cambios climáticos, y todavía siguen siendo casi idénticos. ¿Por qué cambiar, cuando ya eres perfecto? Una vez, una cámara captó a un cocodrilo saltando casi 2 metros fuera del agua para atrapar a una gacela que bebía desprevenida. El zarpazo fue tan rápido que, cuando el polvo se asentó, ya no quedaba rastro. Los locales dicen que el agua nunca está tranquila del todo. Que cuando el río parece dormido, es cuando más alerta deberías estar. Porque los cocodrilos nunca cierran los ojos del todo. Son monstruos de un pasado remoto. Pero también son maestros del presente. Y mientras otros animales evolucionan, migran, desaparecen, ellos siguen allí, esperando. Porque para el cocodrilo, la paciencia es su mejor arma. Ahora ya lo sabes, detrás de cada estampida, cada zancada elegante o cada zarpazo veloz, se esconde una historia que lleva millones de años escribiéndose. Estos no son solo animales. Son supervivientes de un mundo primitivo, testigos de glaciaciones, depredadores extintos y continentes que cambiaron de forma. Desde el rugido sordo del hipopótamo hasta el salto certero del cocodrilo, cada uno guarda un poder ancestral, una esencia que nos recuerda lo pequeño que somos frente a la naturaleza. ¿Quién dijo que necesitas viajar al pasado para ver criaturas prehistóricas? Solo tienes que mirar con atención, porque en la sabana, el río o el pantano, todavía caminan gigantes. Si este viaje por los colosos de África te sorprendió tanto como a nosotros, déjanos un me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos documentales. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos animales te impactó más? ¿Y cuál te gustaría evitar cara a cara? Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima expedición.